La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Muy buenos días, muy buenos días. Hoy es un día muy especial para nosotros porque podemos estar a través de este medio, este recurso que Dios nos ha dado, en compañía de ustedes. Queremos agradecer infinitamente a Dios porque sabemos el valor que tiene que todos los días estemos de lunes a viernes transmitiendo este precioso tiempo, este tiempo de Fe sin Barreras. Un programa que sabemos que es de gran bendición y de gran ayuda para todo aquel que cree, todo aquel que cree. Y algo tan raro en la vida de nosotros los cristianos hoy en día, creemos, no voy a hablar en general, pero voy a hablar en una gran cantidad de personas que no están viviendo la perfecta voluntad de Dios por no querer aceptar el trabajo o el plan o el propósito a lo que vino Jesús. ¿Qué es la redención? La redención fue acabar de raíz con lo que era el... Así que doy gracias a Dios porque Jesús vino y terminó literalmente con todo lo que era lo que el hombre había perdido. Número uno, pues había perdido la relación con Dios. Es la obra, le llamamos la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, que es la muerte y la resurrección de Jesús. Y lo vemos como una historia, mucho cristiano lo ve como una historia muy bonita, pero no sabe que en este día esa redención está vigente. Sí. Lo voy a comparar con algo tan simbólico como lo es la redención. La venida de nuestro Señor Jesucristo, la muerte y la resurrección, ahí no ha parado. ¿Cuál fue el propósito de que fuera posible que venga del cielo a la tierra el reino de Dios? Jesús dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Y vemos que se hizo a través de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el precio que se pagó fue suficiente para que aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida, la vida espiritual, la vida de Dios. Y esa preciosa vida se viva a través, escúchelo clarito, a través de Jesucristo en nuestras vidas. Es por eso que siempre usamos el arrepentimiento. Quiere decir, cuando uno acepta a Cristo, acepta que cambió de pensar. Tal vez no sepas toda la Biblia, pero una cosa sí sé, que estás dispuesto a sustituir lo que tú sabes, las costumbres, las tradiciones, por lo que la palabra de Dios dice. Tuve el gusto de estar hablando con una persona el día de ayer y me llamó mucho la atención porque
en tiempo hablamos y cuál fue mi sorpresa que su posición de ella es que cuando está pasando por condiciones muy críticas, muy difíciles, no sabe qué hacer. Y son personas que aman a Dios. Y no quiere decir que tu caso es lo mismo. Pero si abres tu corazón y escudriñas las Escrituras, vas a poder tú mismo darte cuenta que no son cosas que yo quiero implantar o cambiar, ¿no? Por supuesto que no. Yo lo único que deseo, lo que desea Jesús, exactamente. ¿Por qué? Él dijo, yo no vine a ser servido, vine a servir y vine a dar vida. ¿Usted cree que Dios vino a dar un tipo de vida igual que el mundo la tiene? Donde su reino ha llegado. Es imposible. Pero ¿qué es la continuidad para que el reino siga operando en la tierra? Después de lo que se logró con Jesús, clavó toda la maldición en la cruz, todo. Y todo lo que logró, que resucitó. Aleluya. Todo lo que Jesús logró, es exactamente que Jesús nos dejó a nosotros muy bien protegidos. ¿Por qué? Porque dejó la palabra, o sea, dejó su voluntad escrita. Y todos sabemos que eso fue por revelación, no fue porque Jesús se sentó y escribió los libros. O sea, todos tenemos que entender el sistema de un reino que no pertenece a este mundo. Jesús comenzó a través de la persona del Espíritu Santo, ¿sí?, a escribir. Los discípulos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, vas a ver que todos coinciden en la palabra de Dios. Ahora sí fueron escritos muchas cosas que fueron ellos testigos, que ellos vieron a Jesús hacerlas, ver la realidad que Jesús estaba viviendo. ¿A dónde voy con esta plática? Voy exactamente a considerar la continuidad, la continuación de lo que ya Cristo logró por nosotros. Y para eso se requiere que nosotros entendamos algo que a muy pocos me he dado cuenta, y lo digo porque yo mismo pasé por ahí. Nos hablan de ciertos temas que nunca nos profundizamos en los temas que son fundamentales para poder caminar con libertad. Y uno de los temas más tremendos que hay es el amor de Dios hacia nosotros. ¿Por qué? Si usted no se percibe amado, si usted no sabe que es amado, usted no vive tranquilo. Ahora, no es lo mismo el amor de tu cónyuge que el amor de Dios. Porque el amor de Dios es algo impresionante. A ti te puede estar odiando un hijo. Escúchelo bien. Pero si el amor de Dios está operando en tu vida, tú amas al hijo y lo perdonas. ¿Por qué? Porque estás recibiendo la fuerza más poderosa que pueda haber para continuar viviendo en amor. ¿Sí? Por eso el mundo nos aborrece, nos odia, y todos decimos, el diablo no nos quiere. Sí, pero cuando tú vives lleno de ese amor, tú caminas por este mundo, porque vivimos en el mundo, pero caminas con amor, andas en amor. El amor es
es la presencia activa de Dios en tu vida. Como lo digo y lo seguiré diciendo, el Evangelio no es un libro. El Evangelio es una persona, se llama Jesús. Y Él es amor. Cuando usted recibió a Cristo en su vida, lo recibió al autor del amor. Y ahora ese amor está personificado en usted. Ahora Cristo vive en usted. Y usted ahora está sucediendo un fenómeno dual. Quiere decir, nosotros estamos menguando y Él está creciendo, desarrollándose en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque a como vamos nosotros desarrollando y creciendo en el amor de Dios, con el conocimiento de la palabra de Dios, Cristo se va apareciendo en nosotros. Cristo se está manifestando en nosotros. Porque comienzas a hacer cosas que son ilógicas para el mundo y para muchos cristianos. Y para muchos cristianos también, ¿no? Lamentablemente. ¿Por qué? Porque ellos tienen su filosofía, su ideología. Aún ellos no se han percatado que la metodología que se utiliza para planes de cómo llenar una iglesia o cómo tener gente sea eficaz, ¿no? El propósito de nuestro Señor Jesucristo dijo que los discípulos de Él, los apóstoles, hicieran discípulos. Porque un verdadero discípulo sigue la voz de Dios. ¿Y cómo va a seguir la voz de Dios? Por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la persona, ¿sí?, que continúa, ¿sí?, en cada uno de los que creemos el reino de Dios aquí en la tierra. Por eso la vida en sí, la vida en Cristo, es un estilo de vida. Usted no puede ser fin de semana cristiano y entre semana no ser hijo de Dios. Si permaneces en mí, dice la palabra, permanecer en el Señor es tener convicción de que he visto casos donde hay personas de que me dicen, ¿usted es cristiano? Sí, yo soy cristiano. Y dice, pues, y yo les pregunto a esas personas, ¿y usted es cristiano? Pues no simpatizo con el cristianismo y me gusta a veces la música en la iglesia, se siente muy bonito, pero no tienen la convicción de que son hijos de Dios. Y es ahí que cuando ese tipo de personas que simpatizan con las cosas de Dios y no se han determinado, están a la deriva. ¿Por qué a la deriva? Porque ellos no están tomándose de la palabra de Dios. Veamos el significado que tiene para nosotros cuando nosotros entregamos la vida al Señor y por circunstancias X usted ya tuvo una experiencia con la manifestación de que el Espíritu Santo le dio testimonio de que usted es hijo de Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo también le habló a usted y le dice que Él habita en usted. Usted sabe que ahora el Espíritu Santo está dentro de usted. Y tenemos muchas personas que necesitan saber que ellos ya están sellados, ya están protegidos por Dios. Independientemente que ellos dejen de asistir a la iglesia y comiencen a vivir lo que viven, Dios no va a cambiar lo que Él ya estableció en una persona que abrió su corazón y que el Espíritu Santo entró en ellos. ¿Por qué? Porque ahí vemos versículos que son relacionados. Ahorita estaba hablando del amor. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo.
¿qué dio a su Hijo? ¿Qué dio? Un regalo. ¿Y qué es ese regalo? La gracia. Por gracia somos salvos. Por regalo de Dios somos salvos. O sea, el regalo es Jesús. Lo aceptaste, lo abriste, te emocionaste. El regalo ahí está. La gracia, por la gracia ahí está. Está en tu vida. Y ayer estudiaba y me daba cuenta que la gracia tiene un significado en el original, que es la semilla, la esencia, y coincide con la palabra de Dios, porque la palabra dice que nosotros nacimos de una simiente incorruptible, ¿sí? Y Él dice siempre, siempre voy a estar con ustedes, siempre. Entonces hay cristianos que no desarrollaron un crecimiento espiritual, no siguieron por razones las que tú quieras. Se fue de la iglesia enojado, fue ofendido y se fue a... ¿Qué más te puedo decir? Simplemente ya no quiso volver a ir a esa iglesia, y porque no quiso otra, porque todos son iguales. La persona que va despechada, enojada, habla mucho. Y se fue. Pero ¿se cayó la semilla de él? No. ¿Por qué? Porque la misma palabra gracia tiene otra denotación en la realidad de la gracia en nuestras vidas. También quiere decir protección. Barda, ¿sí? Mas vosotros estáis sellados, dice la Biblia. Tenemos el sello del Espíritu, ¿no? Y esa es la obra del Espíritu, convenciéndonos cuando dimos el primer paso y ahora somos hijos de Dios. Entonces tenemos como tema fundamental la redención, el amor, la gracia, ¿sí? La redención. Son temas que usted debe de estudiar para que usted sepa todo lo que usted tiene, todo lo que usted tiene a su disposición para vivir una vida dependiendo de Dios. Mucha gente espiritualiza tanto la Biblia que creen que Dios no tiene que ver con los negocios. Creen que Dios no tiene que ver con la vida cotidiana, que a Dios no le interesa qué carro manejo, a Dios no le interesa qué casa tengo o qué condición. Toman decisiones nomás por tomar decisiones sin considerar a Dios. Tienen una fe tremenda para ciertas cosas, pero para ser guiados por el Espíritu Santo, no. Porque cuando somos guiados por la persona del Espíritu Santo, es certera la decisión que vas a tomar. Yo puedo compartirles algo. Cuando la persona del Espíritu Santo habla porque Él va a hablar, va a susurrar tu espíritu cuando Él quiera. Usted no puede obligar al Espíritu Santo a que te hable. Pero una cosa sí puedes hacer: abrir la Biblia todos los días y leer. Y oír hablar a Dios, porque es Dios hablando. Toda la palabra es inspiración de Dios. Y te lo puedo leer de una manera que lo he compartido y lo voy a seguir compartiendo. Aleluya. Sí. ¿Por qué es bueno compartir la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios lo dice. Aleluya. Sí, 2 Timoteo 3:16. Dice: toda la escritura es inspiración de Dios. ¿Sí? Ayer yo ponía un ejemplo que si yo le invito a usted a que me haga un favor y usted me dice: sí, yo te hago el favor, ¿podrías llevarle esta carta a mi esposa?
El contenido de la carta, esa carta es que yo la escribí. Aunque usted se la haya entregado en su mano y le diga, mira, aquí está una carta que te mandó tu esposo. ¿Sí? Ella no le habló. El que le habla a través de la carta soy yo. Y es algo aparentemente muy pequeño, pero es demasiado profundo para que puedas dar ese paso decisivo y le des tiempo en la lectura de la palabra de Dios. Ahora, leer la palabra de Dios es un estilo de vida hasta que te vayas de esta tierra, porque es alimento. Es como decir, no, nomás en enero voy a comer y todos los demás meses ya no voy a comer. No, tú vas a comer todos los meses, todas las semanas, todos los días, todos los años mientras estés aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque si no comes te mueres. Así de sencillo. La palabra de Dios es nuestro alimento. Entonces tú tienes que saber eso tan sencillo, que es tu alimento y punto. Ahora, no necesitas que venga un ángel y se pare a un lado de ti y te diga, hermano Eduardo, vengo de parte del Señor, que debes de leer la Biblia. No, escrito está que no solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De nada te sirve tener una Biblia abierta, dura ahí en la entrada de la casa, ¿sí?, para que espanten los malos espíritus. Escúchame bien, que tener al autor de la Biblia dentro de ti y tener comunión con él. ¿Sabes qué es eso? ¿Tú crees que un demonio va a llegar a tu casa y va a hacer lo que tú quieras contigo? No, mi hermano. Hay testimonios de personas que se ha evidenciado, fíjate, se ha atrevido el diablo. Hubo un ministro que estaba dormido y de repente sintió el movimiento de la cama y él sabía que no estaba soñando, y abrió sus ojos y al pie de la cama estaba un personaje sentado ahí, y supo que no era un ángel de Dios, pero sí supo que era un ser del diablo, un espíritu caído. Y lo vio y se le quedó viendo. Y fíjate lo que es la madurez, la seguridad, cuando sabes que sabes quién eres en Cristo. Volteó y lo vio, le dijo, eres tú. Y se volvió a dormir. Lo ignoró por completo. Dices tú, ¿a poco? Sí. Porque no pueden hacer nada contra ti. Nada. Y si se atreven a hacerlo, algo como otro ministro que vivió oyó un desorden en la planta baja de su casa y supo que lo que había sucedido abajo de la casa, que los cuadros se cayeron, que los muebles se movieron, que todo un desorden, como que entraron 20 personas y hicieron un desorden. Y se puso a meditar. Yo me imagino a este hombre bajando con bata al segundo piso y al ver ese cuadro dijo, canijo, ¿y esto qué es esto? Y inmediatamente el Espíritu de Dios le dijo que había sido. Que habían sido espíritus del diablo que vinieron a traer ese desorden para intimidar. Pero cuando ya tienes el conocimiento de lo que tú eres en Cristo, cuando tú sabes que el amor de Dios está en tu vida, que sabes que por la gracia de nuestro Señor Jesucristo tú eres salvo, que tú sabes que la redención está en operación en tu vida. ¿Por qué? Porque sabes que tú no eres cualquier cosa, eres un hijo de Dios, ungido. ¿Por qué? Porque todos desde que nacemos en Cristo somos seres que estamos ungidos, tenemos la unción del Santo en nosotros, tenemos la presencia activa del Espíritu Santo en nosotros. ¿Está el Espíritu Santo?
No puede estar Cristo en tu espíritu sin la persona del Espíritu Santo, donde el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son una persona. ¿Que falta la manifestación del bautismo con el Espíritu Santo? Bueno, tal vez sí. Pero eso, solamente Jesús te bautiza en el Espíritu. Si usted tiene esa condición, pídale a Jesús, vaya en oración y dile: precioso Jesús, bautízame en el Espíritu. Yo quiero el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es un lenguaje tan indispensable para todos, es un regalo para toda la iglesia. Creas o no creas, es un regalo, es un don. Y los que están peleados con ese don, pues Dios tenga misericordia de ellos. Pero aquellos que sabemos que el don es para todos, automáticamente vas a poder hablar con Dios directamente. Orando en lenguas vas a edificar tu vida espiritual y vas a poder caminar una vida poderosa. Porque el que ora en lenguas, dice la Escritura, a sí mismo se edifica. Se edifica. Ahora, la edificación es del Espíritu, no de mi capacidad intelectual. Yo puedo estar orando y no sé ni qué fregados oré, pero el Espíritu sabe lo que yo necesito en mi vida espiritual. Vuelvo a la plática del hombre que bajó y encontró el testimonio, mejor dicho, de lo que a mí me gusta hablar, lo que Dios hace. Pero en este caso, el desorden que hubo abajo en la primera planta de la casa, lo hicieron espíritus del diablo. Y este hombre, por el Espíritu de Dios, supo y dijo: no, yo no me voy a poner a arreglar todo lo que ellos vinieron y hicieron aquí adentro de la casa. No. Óigalo bien. Les habló y les dijo: les estoy hablando a cada espíritu inmundo que vino y provocó todo esto adentro de mi casa. Venga y deje las cosas perfectamente como estaban en el nombre de Jesús. Inmediatamente, enfrente de sus ojos, dice que empezó exactamente como estaba. Los ató y los reprendió y les dijo: no vuelvan. En el nombre de Jesús. Se subió y siguió durmiendo. Sí existen los demonios, sí existen los espíritus que no quieren que tú seas feliz, que tú tengas un matrimonio como debe de ser, que no tengas hijos que te amen, que ellos trabajan y trabajan y trabajan. Ellos hacen su trabajo, no tienen otro oficio más que matar, mentir y destruir, no hacen otra cosa. Pero cuando tú sabes que ya no te pueden engañar, automáticamente tú vives cosas extraordinarias, ¿sí? Usted tiene que vivir una vida poderosa y una vida victoriosa. Ese tipo de vida que usted va a vivir, la va a vivir de una manera impresionante. ¿Por qué? Por eso estoy hablando de lo que es la naturaleza de nosotros como hijos de Dios. A mí me vendieron la idea que la vida en Cristo es dolida y es una vida sufrida. A los pasos de los años me di cuenta que el amor de Dios es real. El amor de Dios, cuando tú crees en la palabra. Ayer nos gozábamos, nos reíamos, nos divertíamos, yo y mi esposa, porque sí es cierto, todos pasamos por situaciones diversas. Pero Dios quiere que el calibre de tu fe, ¿sí?, que una vez que tu fe es probada,
en medio de cualquier circunstancia que tú estás viviendo. Por esa fe probada que tú ya tienes, tú tienes paz. Y eso es ilógico para el cerebro. ¿Por qué? Porque el cerebro quiere a fuerzas el sistema del diablo, pues. Por eso tú tienes que renovar el alma con la palabra de Dios. Pero Dios no te va a probar a ti jamás. Va a probar tu fe. ¿Y por qué prueba el Señor tu fe? Para que desarrolles un potencial en tu hombre interior, en el espíritu. Ese hombre, cuando va creciendo y se va desarrollando, hace cosas como las que hizo el hombre que le movieron todos los muebles. ¿Por qué? Porque sabe quién es. Sabe el poder que él tiene. Sabe qué función tiene en la tierra, que no vino a hacer lo que le dio la gana. Nadie vino a hacer lo que le dio la gana. Todos estamos bajo un plan y un proyecto que Dios diseñó para que tú y yo vivamos una vida poderosa. Tal vez haya más personas que te digan que lo que yo estoy diciendo no es cierto. Pero algo me respalda, mira, la palabra de Dios. Si tú crees en Jesús, date la oportunidad de escudriñar las Escrituras. Y no me puedo ir sin antes leerte un versículo bíblico. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda. Yo no necesito un teólogo o alguien que venga y me interprete. Toda la inspiración es de Dios. Que hay muchas versiones y que cada quien quiso hacer su propia versión. Afortunadamente, cuando la persona del Espíritu Santo está en ti y opera en ti, algo te va a decir que son mentiras. De cosas que yo he leído en la Biblia, que en español son mentiras. Ahora, vamos a quitar el título de mentirosos a los que tradujeron la Biblia. Y les vamos a poner uno de ignorantes o muertos espirituales. ¿Por qué? Porque una traducción literal no funciona. Tiene que ser inspiración del autor. Entonces necesitamos a un hombre, una mujer inspirada por Dios para darle interpretación al idioma original con que se escribió la palabra de Dios. Mira como dice en 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios. Tal vez usted me diga, pastor, ayer habló de eso. Sí, te vuelvo a hablar. ¿Hasta cuándo? Hasta que sepas que se te reveló en tu corazón que es inspiración de Dios, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Instrucción en justicia. Me están preguntando que si qué falla hay en la Biblia. Un versículo te voy a dar. La palabra de Dios dice en el fruto del Espíritu, en Gálatas 5:22. ¿Sí? Y usted los puede leer. Esto es nada más para hacer un paréntesis en donde hay errores. Ahí en Gálatas. Y le invito a que usted vaya a Gálatas. En Gálatas 5:22. Mira lo que dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Y luego dice aquí fe. ¿Sabían ustedes que no es fe? ¿Por qué no puede ser fe? Porque si usted no tuviese fe, fuera fruto del Espíritu, entonces usted no creyó por fe en Cristo. Y usted no ha crecido por fe, porque es un fruto del Espíritu. La interpretación que le quiera dar quien se la quiera dar, désela. Pero lo que quiso decir el traductor aquí es fidelidad. Ese es un fruto del Espíritu. La fidelidad de Dios en ti.
Es como la obediencia. Si tú naciste de esa semilla incorruptible, indestructible, ¿sí? Y el Espíritu Santo está en ti, estas características están en ti, cada una de ellas. Ahora, yo por fe la voy a manifestar. Y una de ellas es ser fiel. Ahorita tenemos organizaciones, 7 pasos para que vivas en obediencia. Oye, si el ADN de Dios en tu corazón, tú no naciste de una semilla rebelde, corrompida. Eso fue cuando nacimos de mamá y papá. Veníamos con la información genética del maligno. Nacimos bajo la maldición. Pero una vez que Cristo viene a nuestras vidas, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Ahora yo vivo en el Espíritu y ando en el Espíritu. ¿Por qué? Porque si no ando en el Espíritu, voy a andar en la carne y la carne me va a traer loco. Dios no me salvó para andar en la carne. Dios me salvó para usar el cuerpo, para usarlo. Ahora Él mandó muchos años mientras yo no era salvo. Mi alma caída, mi vida caída, mandaba la carne y el alma. Porque yo estaba muerto en delitos y pecados, yo no podía funcionar. ¿Qué hacía yo? Los deseos del cuerpo, los deseos de la carne. Pero una vez que fui salvo y comencé a crecer espiritualmente, me di cuenta que el que manda es Dios. Y Dios habita en mí. Y Dios me dio un espíritu nuevo, que ahora el Espíritu Santo y mi espíritu son los que tienen coinonía, unión. Están unidos. Ahora el Espíritu Santo susurra mi espíritu. Muchos llaman la comunicación por la conciencia. La voz de la conciencia. Había un programa que cuando era niño lo oía en un radio. Sí, lejos de entender qué estaba diciendo con ese título. El hombre muy profundo, muy maduro, pero la gente no entendía. Para poder entender todas esas cosas necesitas tener genuinamente el Espíritu Santo. Ahora, mi conciencia me dice precisamente sí o no es de Dios. Y lo confirma si está escrito. Ah, está escrito. Sí, pero no porque esté escrito equivocado voy a creer en la equivocación. Porque mira, en esta versión dice así: para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir. ¿Por qué? Nosotros tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo. Pero tenemos que tener una realidad si voy bien o no voy bien. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad. A pesar, dice, y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Yo te digo, si tú eres ministro y me estás viendo, ¿qué es lo correcto? Ve y haz un estudio profundo. ¿Qué ganó Cristo en la redención? Y te vas a dar cuenta que si hiciste un buen estudio, te vas a dar cuenta que ganó todo. Porque hay teólogos que te quieren meter el sufrimiento como chamarra de fuerza. No, Él mató, murió completamente, clavó y murió. Y si tú has muerto con Cristo, habéis resucitado con Él. Quiere decir que todo lo que Cristo clavó en la cruz, ¿sí? Ahí se quedó. Ahora somos nosotros totalmente libres de toda maldición que entró por el pecado original, espiritual. ¿Por qué cree que Dios nos pide que nos santifiquemos espíritu, alma y cuerpo? Así que nos dice, nos corrige cuando estamos equivocados. Déjate corregir por Dios.
Cuando tengas una duda, no vayas con teólogos, métete a una esquina y dile: precioso Espíritu Santo, tú eres suficientemente poderoso para que yo oiga tu voz y saber qué es. Yo me quedo anonadado cuando le pregunto cosas a la persona del Espíritu Santo, y específicamente vea Mateo 4:3, voy y leo, aleluya, dices tú. Esa era la respuesta. Me acuerdo una vez que le dije: Señor, ¿cuál es el verdadero ayuno? Y quédome en un hotel, iba de viaje trabajando, y puse mi Biblia ahí en la cabecera, pues si me despertaba a medianoche o lo que sea, porque así me pasa. A veces despierto como que ya dormí 14 horas y yo sé que es como diciéndome el Espíritu Santo: hey, tengo ganas de platicar contigo, porque no tengo nada de sueño, estoy bien a gusto, y comienzo a orar yo, y oro y lloro también, porque pero lloro de alegría, y luego leo la Biblia, me tomo un tecito, paso 3 horas, 4 horas, amén, y ya. Y de repente, ¡pum!, entro en un sueño otra vez, y bueno, voy a acabarlo la noche, ¿no? Pero de esa manera me pasa. Pero me dice: ve a tal parte de la Biblia cuando le he preguntado algo. Y ahí me confirma él que lo que él me dijo, en mi espíritu, coincide con lo que está escrito. Pero tengo cuidado de ver varias versiones. Ahorita te leí la versión Nueva Traducción Viviente. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. No porque tú crees que tienes que inventar. Lo correcto ante Dios y lo correcto de Dios no va a dejar de ser incorrecto. Tengas la filosofía que tú tengas. Porque hay de aquel que a lo bueno le llame malo y a lo malo le llame bueno. Hay de aquel, ahí sí está escrito. Mira lo que dice en esta versión. Ay, el tiempo ya se acabó. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla, a corregirla, para mostrarle cómo debe de vivir. La vida nueva en Cristo es una vida totalmente redimida. Yo ahora veo por qué grandes hombres de Dios, yo le digo grandes hombres de Dios porque no limitan a Dios. Y no necesitan andar tocando trompeta ni andar, no, esta gente andan. Y andan por todo el mundo porque le sirven a Dios de una manera muy impresionante. Y no quiero mencionar nombres porque si digo uno de ellos que a ti te cae gordo, ya te vas a ir y vale más que. Pero hay hombres que saben depender totalmente de Dios. Cuando yo leí Romanos 8:1, andar en el Espíritu, dije: santo. Yo creí que era atravesar las paredes, se lo digo de corazón, y tal vez te estés riendo de mí, pero esas cosas venían a mí en aquellos años. Hasta que ahora entendí que andar en el Espíritu es que la palabra me guíe, que Jesús me guíe, que el Espíritu Santo me guíe, que yo viva en amor, en su justicia. ¿Por qué? Porque a mí me puede decir cualquier persona que soy lo que... un desgraciado y hasta el otro. No, yo soy lo que Dios dice que yo soy, eso soy. Digas lo que tú digas, porque esa es la justicia de Dios. ¿Te gustó? Hace mucho que no lo digo, lo voy a platicar. Una vez estaba en un programa de radio, pagábamos, yo no, la iglesia pagaba. Yo era el que iba y me ponía enfrente del micrófono, como ahorita estoy enfrente de este micrófono. Desde entonces me apasioné de hablarle a multitudes a través de micrófonos. Y quiero felicitar a mis hermanos que están conectados ahorita en diferentes plataformas, diferentes países, diferentes continentes. Les saluda el pastor Eduardo Urrea con mucho aprecio de todo corazón. Y creo que es hermoso, es hermosa la vida en Cristo. No es más que disfrutar, es un ja. Porque el gozo del Señor manifestado en tu vida es fuerza.
Y el gozo ese no viene porque tienes un payaso enfrente de ti. El gozo ese no viene porque un chiste te hizo reír. El gozo es un torrente que sale como agua de adentro de tu espíritu. Ese gozo sale. Es una fortaleza, es una fuerza impenetrable. Porque viene todo lo que el mundo ofrece remata contra ese gozo. Y tú sigues ja, 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 ja. Aleluya. Aunque usted no lo crea, pero sí lo cree, y está en una etapa de que está apenas desarrollando su vida espiritual, échele ganas. No tire la toalla, no se enoje con quien lo burló, se rió de usted o lo dañaron en una iglesia. Empiece a practicar el amor. Ámelo. Dígale: Señor, en tu nombre yo los perdono y voy para adelante. Y te pido perdón. Así como tú perdonas, dice el Señor. Si tú no perdonas, yo no te perdono. Así está escrito. Y hay gente que dice: yo ya perdoné. Mentiras. Una vez estaba ministrando y una persona le dije: tienes que perdonar. No, yo ya perdoné, me dijo. Así, fríamente. Y me quedé en mi espíritu. Yo sabía que no. Perdonar, le dije, es olvidar lo que te hizo. Para que ese área que estás ocupando está alimentando tu odio y no has dejado de odiar. Eso no es perdón. Perdón es genuinamente perdonar con el corazón y dejarlo ir y decirle: Señor, en tu nombre yo lo perdono, lo dejo ir. Y en ese momento esa persona comenzó a llorar y dijo: perdón, Señor, yo lo perdono, Señor. No lo había perdonado, de lengua no me lo había perdonado. Venía todo dolida esta persona, toda enferma. Pues claro, el odio te enferma, el rencor te enferma. ¿Por qué crees que Dios quiere que andemos en gozo? Para que no te enfermes. Y que comas bien, y que duermas bien, y que te cuides mucho. Aleluya. No creas todo lo que dicen mucha gente. Mucha gente habla tontería y media. Hay libros escritos con tonterías que digo: Dios santo Dios, y los venden. Y los cristianos ahí están aprendiendo mentiras. Deber de agarrar la palabra de Dios y decir: a ver, ¿es cierto? Como ahorita te voy a leer una parte, pero antes te voy a platicar la historia cuando pagábamos tiempo en la radio. Estábamos en la radio, no digo el nombre porque me da pena, y en esa radio teníamos un programa todos los sábados. Y quiero mandar un saludo a mi hermana Ana Soto, porque ella era la que trabajaba voluntaria, ella regalaba su tiempo. Y ella manejaba todos los equipos porque era una radio local. Y ahí tuve el gusto de conocerla, que hasta el día de hoy, ¿sí? Somos familia en Cristo, y es miembro del reino de Dios, una mujer poderosa, una mujer tremenda. Mis respetos para ella. ¿Por qué? Porque he visto a Dios operando en varios estoy tan contento de ver personas cómo han desarrollado un potencial en ellos. Potencia, poder bonito. Se ve el poder, se percibe el poder. Y ahora yo entiendo el plan de Jesús, ¿no? Me emociono. Con 12 revolucionó, aún todavía no para. Pablo usó a 12. Nosotros sí somos 12. Y con eso vamos a estar dándole duro. Por lo menos aquí vamos a tener discípulos en toda Latinoamérica a través de este canal. ¿Por qué? Porque ya la gente está hasta acá de vivir una vida que no coincide con la vida del Dios, el Dios bonito, el Dios bueno.
No puede ser que estés diciendo por culpa de Dios se murió mi tía, por culpa de Dios tengo cáncer, por culpa de... Son mentiras eso. Dios no vino a matar gente, Dios vino a dar vida y vida en abundancia. ¿Pero quieres entender lo que es real y verdadero? Dile a Jesús, entra en mi vida. Mira, quiero dejarte algo, saber algo. Estando yo en esa radio, en tiempo, invitaba a ciertos hermanos. Y un día estábamos en la radio y orábamos por las personas en la línea. Y toda la audiencia escuchaba, ¿no? Pedían oración, ¿no? Y un día entró una llamada. Bueno, ¿en qué le puedo servir? Le dije yo al aire a esta persona. Y me dice esta persona, yo te conozco. Y comenzó a hablar de mí, pero del Eduardo viejo. O sea, no habló mentiras, habló puras verdades, pero de lo que yo era antes de ser salvo. Que era esto, usted imagínaselo, que era esto, y le faltaron cosas, ¿no? Pero cuando me dio chance de hablar, le dije, pero a mí me gustaría, le digo, ¿sí?, que conocieras al nuevo Eduardo. Tú conociste al viejo Eduardo, y me hablaste porque oíste a un Eduardo diferente. Me gustaría que conociera, ¡pum!, me colgó, ¿verdad? A raíz de eso vino un pastor a buscarme. Y me hizo ahí unas... Me dice, oye, qué tremendo aplicaste las cosas. No, yo no, Dios lo hizo, yo no fui. De modo que si alguno está en Cristo no es nueva criatura, pues yo ya no... ¿Por qué me voy a adjudicar condenación del viejo hombre que ya no existe? Y eso verás cómo ayudó gente. Usted nunca anda aceptando lo que fue en el pasado. Usted es nueva criatura y punto. Oiga, pero yo fui prostituta, ¿y qué? Ya no lo es. Ahora es hija de Dios, es una mujer santa. Sí, veas en el espejo y dile, tú eres santa. Pues no puede estar Cristo dentro de ti, ser una diabla. Aleluya. Y te voy a leer algo en la palabra de Dios que dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, espiritual, mental, emocional y físicamente, financieramente, porque estás en este mundo. Usted sabe que tiene que saber que el dinero sirve para todo. No es lo más importante para los religiosos, pero para Dios. Sabía el Señor que Él también pagó impuestos, que necesitábamos dinero. Tanto que él era tan pobre que traía un tesorero. Yo no he visto un homeless en Estados Unidos acarreando con, te presento a mi tesorero. No, siempre nos pintaron un Dios ruino, pobre, y son mentiras. Nadie pobre trae un tesorero. Jesús trae un tesorero. Y quiero que sepas tú, si a ti te metieron en la cabeza y bajó a tu corazón que la pobreza es humildad, ese es satanismo, ese es ocultismo. Usted no confunda la humildad con la pobreza. ¿Por qué te digo esto? Porque esa es la estrategia del diablo, que siempre estés pensando en escasez. Piensa en la abundancia. Señor, gracias, porque conforme a tus riquezas en gloria, en Cristo yo ya soy próspero. No voy a ser próspero, ya soy próspero, porque de adentro mana la vida. De tu interior, dice, correrán ríos. ¿Y cómo va a correr? A través de la palabra. Cuando yo declaro la palabra y digo, Señor, gracias, gracias, gracias. Gracias por tus ángeles que están trabajando a favor mío, trayendo todos los recursos que yo necesito para yo caminar y poder ser de bendición. Me decía una hermana, el otro día el tiempo se acabó, Señor, no puede ser. Me decía una hermana el otro día, como quisiera tener mucho dinero, porque yo quiero ayudar a mucha gente, pero no cree en la prosperidad sobrenatural. No cree que el Espíritu Santo te puede decir, compra esa propiedad. Le acaba de pasar a un pastor amigo mío de allá de Kansas,
Y yo, ¿cómo me gocé? Ah, mira, un saludo, mi hermano pastor, estoy hablando de ti. Mi hermano compró una iglesia. O lo dejo para cuando estemos en vivo otra vez. Sí, me gustaría, ¿no? Pero les voy a dar un adelanto. Compró una iglesia y la arreglaron, toda la iglesia trabajó junto con él. Y yo te aseguro que y dejaron una iglesia preciosa, muy bonita. La terminaron, andaban disfrutando de esa iglesia, cuando de repente viene el gobierno, la ciudad, y le dice: tenemos que tumbar tu iglesia. No me estoy riendo porque le van a tumbar la iglesia, sino para que vean esto. Ahora el gobierno, mira, le va a pagar todo, todo, y va a tener una iglesia más bonita, nuevecita, construida fresh. Y yo me regocijo con él porque en verdad supo oír la voz de Dios. Y él es un testimonio, y ahorita él está conectado. Rafael y María Hernández, mis hermanos, son unos ministros lindísimos, muy buenas personas, muy buenos santos. Y es muy grato, hermano, amado pastor, que estés en sintonía. Ayúdanos a hacer crecer esta radio allá en tu poblado, allá por Facebook. Quiero también agradecer a mis hermanos que están: Alejandro Muros, Marina Ortiz, Graciela Chávez, Lupita Urrea, santo. Amada hermana mía, te amo. Ana María Obrajero Hernández Domínguez, Sandy. Templo Cristiano Aposento Alto se llama la iglesia de mi hermano Pastor Rafael y mi hermana María. Pastores, salúdenos a la congregación. Dile que la iglesia Ejército de Amor los ama. Somos algo... Hay una asociación divina con ustedes. Y es hermoso. Y le doy gracias a Dios de que tenemos mentores. Que no son testimonios inventados. Yo lo estoy viviendo. Yo lo veo en ellos. Y veo cómo Dios se encarga de cada detalle de ellos. Cómo Dios, igual, así a todos los que genuinamente no limitan a Dios, Dios quiere hacer lo mismo. Imagínate ahora que tú dependas de Dios como el pastor Rafael y la hermana María. Hacer cosas que Dios te guía a hacer. Porque Dios sabe, Él vive en el presente, en el futuro. Tú no, pero Él sí. Y Él sabe. Como el proyecto que se hizo para tu vida es perfecto. Ya existe el proyecto. Desde antes de la creación del universo, Dios hizo un plan. Dijo: a ver, vamos a hacer al pastor Rafael. Y el pastor Rafael, cuando empezó su vida, la empezó igual que Eduardo Urrea, ¿no? Pero cuando vino el Espíritu Santo y entró en su vida, se incorporó al proyecto de Dios. ¿Cuándo se imaginó mi hermano Rafael que iba a ser pastor? Nunca. Ni yo tampoco. Pero dentro del proyecto de Dios, ahí estábamos. Y ahora yo veo cómo disfrutamos el ser ministro. Yo por lo menos, yo disfruto, porque compartir el amor de Dios es lo más hermoso. Trabajar para el creador del universo, fíjate nomás. Qué tremendo. Qué cosa tan... Es un privilegio servir a Dios, llamado por Él. Cuando Él nos llama, cuando Él nos escoge. Pues no me quiero despedir, sino decirles antes: los amo y profetizo una generación que va a vivir y andar en el Espíritu. Una generación que no va a limitar a Dios y vamos a disfrutar. Amada mía, gracias por tu fidelidad siempre, mi esposa. Te amo y creo fielmente que lo que Dios está haciendo a través de tu vida es tremendamente grande. Ayer tuvimos una enseñanza de la pastora Blanca que, si tienes oportunidad, vela en el Facebook, ahí está. El día jueves, el día de ayer. Estamos en contacto,
Los amo. Los espero el siguiente programa. Bendiciones, bendiciones. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios. Por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos. Radio Vital transmite desde Phoenix, Arizona, Estados Unidos, llevando las nuevas de salvación a todo el mundo en su frecuencia www.radiovital.org, transmitiendo las 24 horas en vivo con las alabanzas que exaltan el nombre que es sobre todo nombre, Jesús, por www.radiovital.org. La Iglesia Ejército de Amor en Phoenix, Arizona, te invita a que seas parte de nuestras reuniones, los días jueves 7 de la tarde y los domingos a las 2 de la tarde, tiempo de Arizona. Y si usted no se encuentra en nuestra área, puede hacer parte de la familia Ejército de Amor, disfrutando en vivo de nuestra programación a través de www.ejercitodeamor.org. Cada mañana nos conectamos con nuestro Creador para adorar y recibir dirección para nuestras vidas. La oración de la mañana con el pastor Eduardo Urrea a partir de las 6:30 de la mañana, de lunes a viernes, tiempo de Phoenix, Arizona, con transmisiones en Facebook Live. Acompáñenos a escuchar las enseñanzas de Jesús. Las enseñanzas de Jesús. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Radio Vital, el complemento de tu vida. Todos los martes tenemos una cita. Santa Cena con nuestros pastores Eduardo y Blanca Urrea. Transmisión en vivo a través de nuestros sitios en Facebook, Radio Vital y Ejército de Amor AZ.